El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, yo sé que hay algunos que hasta lo conocen de memoria, versículo 1. ¿Se acuerda con qué es lo que está diciendo? Ahí está. ¿Lo leemos juntos? Justificados, pues, por la fe. Tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención allí. Hay un único camino. No hay otro camino. Uno dice, bueno, todos los caminos conducen a Roma. No importa lo que vos crees, no importa si vos considerás a Dios en tu imaginación de alguna manera, lo considerás así, bueno, está todo bárbaro. No, es solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Puedes decir amén a eso? Es a través de Jesucristo. Y la palabra justificados, como varias veces lo han compartido aquí con los hermanos, significa no que sos justo, sino que Dios te declara justo por la obra de Cristo. Dios nos ve como que jamás hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Puedes decir gloria a Dios por esto. En consecuencia, el cristiano disfruta de esa salvación. El creyente tiene la paz del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario y que Dios nos declara justos. Entonces, justamente, rogad al Señor de la mies, oremos al Señor de la mies, pero también nos ocupemos en el trabajo que Dios nos encargó a cada uno de nosotros. A Dios rogando y con el mazo dando. Porque si no, nos estamos quedando a mitad de camino. ¿Que el territorio va a ser hostil? Claro que sí. ¿Que humanamente te da ganas de escaparte? Claro que sí. ¿Que te encontrás como el pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida y veían como gigantes? Claro que sí. Pero podemos decir que Dios es nuestro libertador, que Dios es quien te cuida, que Dios es quien te guía, que Dios es quien te sostiene. La obra del Señor nos lleva no solamente a mirarlo allí de lejos, sino a decir, sí, Señor, claro que tengo necesidades, claro que hay problemas de salud, claro que hay problemas económicos, claro que hay problemas sociales, familiares, y podemos, un montón de cosas para decir, sí, Señor, yo te necesito, y claro que sí. Pero la palabra de Dios nos lleva que aún en esas circunstancias difíciles, en esos momentos donde humanamente vos decís, no sé ni cómo seguir hacia adelante, y sos como esa ovejita en medio de lobos. Pero esa ovejita está confiada en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tiene la paz de Dios en su corazón. Porque sabe que todas las cosas están bajo el control del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lleguen a un lugar, que esa paz trascienda, se vislumbre y señale y marque, que uno dice, sobre todas las cosas está allí esa paz, porque esa paz que Dios da cuando te dice justificados pues por la fe, eso que Dios declara como justo, ¿sabe lo que está diciendo? Que en realidad ya no hay la culpa que te persigue, no está la historia que te atormenta, no está esas historias que pueden perseguirnos toda la vida, sino que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo que la palabra de Dios también de alguna manera te empieza a mostrar, que esa relación, esa paz con Dios nos lleva a tener paz con nosotros mismos. Nos lleva a tener paz en el pueblo del Señor. Nos lleva a tener paz, la paz de Cristo, que supera todo nuestro entender, nuestro razonamiento, nuestra imaginación. Nos lleva a tener, ¿sabes qué cosa? Aún sanidad en nuestras almas. Alguna vez lo compartimos esto. Los médicos dicen
esto, que las dolencias o las enfermedades que vienen de herencia, ¿viste que te acordás de tu papá, de tu mamá? Cuando te duele algo, tenés algún problema. Y sí, mi papá tenía este problema, tengo que cuidar. ¿Sabés que son solamente entre el 1 y el 1.5%? Aquí tenemos hombres y mujeres de la sanidad y saben que estas cosas son así. Los virus, ¿viste esos virus que te asustan, que escuchás en la tele? Acuérdese de no escaparse, de vacunarse, de todo lo demás, ¿viste? Y te dicen, mirá que en Tailandia ahora hay otro virus, ¿viste? Y vos decís, ay, Dios mío, por favor, que nos llega de vuelta. Bueno, dicen que los virus solamente entre el 3 y el 3.5% son los que producen nuestras enfermedades. Pero los problemas psicosomáticos que son a causa de una mala relación con uno mismo, una mala relación con los demás, una mala relación con Dios, ¿sabes qué pasa? Son más del 90%. Entonces, cuando no está la paz del Señor en nuestros corazones, hasta nuestro hígado se da cuenta, hasta nuestro corazón se da cuenta. Ni te digo la úlcera del estómago. Justificados pues por la fe, tenés paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un tesoro que tiene cada uno de los cristianos. ¿Pero para qué? Para que justamente cuando estemos en nuestros lugares de trabajo, cuando estemos en nuestros lugares de estudio, cuando estés en la vecindad, en la verdulería, puedas tener esa paz del Señor, esa confianza del Señor. Cuando entablas un diálogo, que la paz del Señor desborde sobre todas las cosas. Los campos están blancos. Las necesidades son muchas y nos desbordan. Humanamente no sabemos cómo manejarlas. No sabés cómo hacerlas. Por eso la palabra de Dios dice, rogad al Señor de la mies en cada generación, en cada época, en cada tiempo, en cada cultura, en cada lugar. Los que estamos aquí en la ciudad, los hermanos que nos ven en los pueblos, en los campos, en las aldeas, en otras ciudades. Rogad al Señor de la mies. Pero a Dios orando, proponiendo las manos en el arado. Permítame que podamos leer el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3 y 4. En el mundo, enseguida vamos a leer lo que decía Jesús también, que decía, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa? Ese mundo que no conoce la paz de Dios. Ese mundo que le da la espalda a las cosas de Dios. Y las grandes batallas espirituales no son en los lugares donde está prohibida la predicación del Evangelio, sino está aquí, en nuestras mentes. Los grandes campos de batalla espiritual están en nuestros pensamientos. Y lo pensás de una manera, de otra manera, y vos decís, bueno, ¿y cómo hago con las cosas de Dios? ¿A dónde lo meto a Dios? Me dicen que haga de esta manera, que tengo que hacer de la otra manera, y pareciera que las cosas de Dios quedan solamente limitadas a los días de reunión aquí, o para los momentos en los cuales estás reunido. Capítulo 26, versículo 3. Fíjese, hay toda una oración de fe, de confianza. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Puede decir amén a esto? Mira, unos versículos maravillosos para subrayarlos, para anotarlo, para enviárselo a alguien. Cuando uno tiene la paz del Señor,
El modo de pensar es diferente. Esa mente no es ese campo de batallas cruel, despiadado, sino que empieza a florecer. Fíjate, tú guardarás aquel pensamiento en completa paz, pero ese pensamiento que persevera. ¿Cómo lo podrías decir de otra manera este versículo? En vez de decir perseverar, porque nosotros generalmente no utilizamos esa palabra. ¿Y cómo estás perseverando? ¿Perseverando en dónde? ¿En qué? ¿De qué manera? Perseverar significa cohabitar, convivir. Hacerlo tu domicilio. Hacerlo tu lugar recurrente, no algo extraño. ¿Viste los mochileros? ¿Cuál es el domicilio de un mochilero? ¿Qué sé yo? Donde lo agarra en la noche. ¿Viste? Van algunos que andan caminando acá para allá. En YouTube tenés lleno los que van desde Ushuaia a La Quiaca, hasta Alaska, más allá de La Quiaca. Y van con una motito, la bicicleta y no sé cuántas cosas. A donde la agarra la noche yo duermo ahí. Lo contrario. Perseverar es justamente hacer tu domicilio, que nuestra mente se llene de la palabra de Dios. Porque justamente tu fe, nuestra fe, empieza a fortalecerse. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es en nuestras cabezas, en nuestras mentes, donde están los campos de batalla. Lo que te lleva a tomar decisiones, ¿sigo hacia adelante o desando el camino? Salmo 119, 165, y ya vamos a estar orando. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios para fortalecer la paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? ¿Cuál es el lugar que tienen nuestros pensamientos? Gracias a Dios, desde hace varios años, la iglesia El Faro, viste, llega a diciembre y te dice, no te pierdas el almanaque. Acordate de llevarte el almanaque, ¿viste? Y el almanaque que está allí tiene un versículo, pero no lo mires como el horóscopo, sino que ese versículo forma parte de la palabra de Dios. Si el Señor, yo necesito. Pero tomá la palabra de Dios allí y hacete tiempo para buscar, para leer, para estudiar, para meditar en la palabra del Señor. Salmo número 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Porque es importante congregarte. Porque es importante para tu vida, para tu alma, para que nuestros pensamientos se llenen de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, yo voy a escuchar lo que Dios va a decirme. El versículo es extraño porque dice, para que el pueblo de Dios no se vuelva a la locura. Una de las definiciones de locura es hacer siempre las mismas cosas que sabes que te hacen daño. ¿Viste que cuando hay alguien que está desequilibrado mentalmente, le ponen un chaleco que lo atan? No sé si viste alguna ambulancia de esa, está toda acolchada adentro, ¿viste? Porque la persona se termina lastimando, se termina golpeando. Bueno, esa es una de las definiciones que tiene que ver con ese equilibrio. Decime cuántas veces le prometimos a Dios y a nosotros mismos y a un montón de personas, esto no va a volver a pasar. No va a volver a pasar, Dios, no. Está la voluntad, claro que está, y tenés las ganas, y otra vez, y te alejas del Señor, y te das cuenta, no, Señor, yo te necesito, soy como esa tierra desierta que clama, Señor, yo te necesito. Y vos podés decirme, pero pastor, vos me estás hablando de ser luz, de que los campos están blancos, yo no sé qué hacer con mi vida.
Mi vida está de ese lado de los campos que están necesitados. Porque necesitamos la paz del Señor. Necesitas que esa paz de Dios, necesitas que la obra redentora de Cristo te cubra, te abrace, para que cuando te vayas a este lugar puedas decir: yo siento la paz de Dios. Y mañana cuando estás hablando con alguien y te cuenta los problemas, puedes decir: yo tengo la paz, tengo la solución. Venite el domingo a la iglesia. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí, en el Señor solamente, tengáis paz. En el mundo, fíjate qué pronóstico, tendréis aflicción. ¿Sabes qué significa esto? Lágrimas, tristeza, frustración, problemas, injusticia, maldad, violencia. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Para qué Dios dejó su palabra? ¿Por qué tenés todas las historias que tenés? ¿Por qué tenés todos los versículos que tenés? ¿Por qué en la iglesia se comparte, se predica la palabra de Dios? ¿Por qué se alienta a que formes parte de un grupo donde allí van a ver a la luz de la palabra del Señor, a ver cómo resolver los problemas, cómo hay que enfrentarlos? El Señor allí mismo lo está diciendo. Estas cosas yo he hablado. ¿Para qué? Para que tengas paz. Primero, para que en nuestra vida irradie la paz del Señor. Y en segundo lugar, para que esa paz del Señor que está dentro tuyo, cuando te encuentres en medio de lobos, en medio de un clima hostil a la fe, a la confianza en Dios, vos puedes decir: la paz de Cristo sea también en tu vida. La paz del Señor. Y vos decís: ¿pero cómo es esto? Sí, la paz de Cristo tiene que ver porque Cristo murió por nuestros pecados. Y tenemos paz y confianza en Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros.